Las actas de la sesión número 73 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 74 se encuentra a disposición de los señoras y señores diputados. La cuenta, la Secretaría dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, a la invitación enviada por motivos laborales contraídos con anterioridad. Oficio del director regional subrogante de Antofagasta del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual informa convenio firmado el 22 de abril de 1996 con la Minera Escondida Limitada, aprobado por resolución 135 de 1996 y que tuvo por objeto aunar esfuerzos para la protección del salar de Punta Negra. Se informa que se remitió a la comisión investigadora respectiva. Oficio del Superintendente del Medio Ambiente, por el cual proporciona antecedentes sobre las acciones, medidas de fiscalización y control realizado a las empresas de salmonicultura de la región de los lagos en relación a diversos centros de cultivos. Informa que actualmente la totalidad de las empresas requeridas han dado cumplimiento con esta obligación, entregando la información que se encuentra en proceso de análisis por esta superintendencia. Oficio del Gobernador Marítimo de Castro, por el cual informa que esa entidad no es el organismo competente respecto a las causas del fenómeno de marea roja. Sin embargo, entrega antecedentes de las acciones ambientales, sanitarias y medidas de fiscalización y control que esa autoridad ha llevado adelante en el medio marino al sur del país, principalmente en las costas de Chiloé. Comunicado de la Sociedad Chilena de Ficología, Xochifico, con respecto a las floraciones algales nocivas que afectan a las regiones de los lagos y de los ríos. Comentarios del doctor Tarcisio Antesana, investigador en oceanografía biológica y miembro de la Asociación dedicada a la defensa del medio ambiente y la cultura de Chiloé, ADAC Chiloé, al comunicado de la Sociedad Chilena de Ficología. Solicitud de audiencia del Consejo Minero a fin de plantear observaciones al proyecto de ley que modifica la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación ambiental y establece normas al desarrollo de dichas actividades. Comunicación de la Red por la Defensa de los Territorios, insistiendo en el acuerdo de la Comisión del día 20 de enero de sesionar en la región de la Araucanía para abordar los conflictos sobre proyectos de energía y recordar además invitar a dicha sesión a los ministros de Energía y Medio Ambiente. Comunicación de la señora Norma Montesinos de la Comuna de La Cisterna, solicitando ayuda con la municipalidad para el corte de un árbol en mal estado con riesgo de caída peligroso para los transeúntes. Se remite al Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de La Cisterna. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. La diputada Andrea Molina tiene la palabra. Presidente, primero que todo, bueno, es lamentable que el gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, no pueda venir, dado que hoy día la sesión especialmente trata de una situación compleja, ¿no es cierto?, y difícil que se está viviendo en toda la zona de Quintero, Puchuncaví, por el último derrame que se generó. Entonces, podría haber mandado a alguien en su representación. Eso quiere decir que no le interesa a ENAP plantear ni contar lo que ahí sucedió, ni contar en qué ha estado durante todo este tiempo. Habla muy mal de la empresa y sobre todo una empresa estatal. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Yo no sé, diputada, si... Yo entiendo que yo leí la carta al gerente, podríamos darle copia a la diputada para no efecto de leer, pero él manifiesta en su nota que tiene a disposición de venir. Por lo tanto, yo lo que haría es reiterar la invitación, ¿cierto?, para la próxima sesión, a fin de poder concluir, porque si bien no quedó establecido que invitábamos a Directemar, a mí me pareció correcto poder invitarlo junto con el gerente de ENAP. Entonces podríamos dejar esta parte para escuchar a Directemar, la próxima sesión también para poder escuchar al gerente de ENAP, y si así le parece a la diputada del distrito que lo podamos resolver de esa manera. Sí, claro, de todas maneras, presidente, dependiendo de los tiempos también a lo mejor iniciar, veo acá un listado de los proyectos, a lo mejor iniciar alguno de los trámites de algún proyecto que sea corto, que tenga no más de 1 o 2 artículos, que hay varias propuestas que hemos hecho en los últimos años y que sería bueno sacar adelante alguna de las propuestas de los diputados. Ok. Gracias, presidente. Invitaríamos
al gerente de la próxima sesión a fin de poder cerrar y ver la segunda parte de la sesión o tercera parte de la sesión de acuerdo a otros aspectos que se desean plantear por los señores y señoras diputadas. Así de acuerdo. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputado Javier Hernández tiene la palabra. Primero, gracias señor presidente. Primero sobre la cuenta, si nos puede remitir el oficio número 87 del gobernador marítimo de Castro, que habla sobre las medidas, acciones ambientales, sanitarias y medidas de fiscalización y control que esa autoridad ha llevado adelante en el medio marino del sur del país, principalmente en las costas de Chiloé. Y en segundo lugar, poder solicitar Así se acuerda, diputado. A usted, presidente, y a la comisión la posibilidad, la factibilidad de invitar al ministro de Economía para que nos explique la situación de la marea roja en el sur de Chile para la próxima semana, si es posible, al subsecretario de Pesca, sobre todo por las condiciones medioambientales, y además agregar una invitación a la alcaldesa de Ancud, que presentó un escrito en el Tribunal Medioambiental de Valdivia, para que nos comente, digamos, la exposición que ella está realizando y poder ver la forma como esta comisión puede asistirla o apoyarla en su cruzada de esclarecer la situación de marea roja y si hay alguna incidencia entre el vertimiento de los salmones y esta marea que en forma intempestiva avanzó dramáticamente, generando un daño económico muy importante para la región. Gracias, diputado Hernández. Yo, tal como le expliqué a él antes de comenzar esta sesión, y para fin de poder ilustrar a los demás miembros de la comisión, si ustedes se pueden percatar, en el segundo punto de la tabla del día de hoy, aparece el análisis del problema de la marea roja en Chiloé. Y esto fue porque el diputado David Sandoval, miembro de esta comisión, me pidió poder, ¿cierto?, analizar esta situación y en particular poder cursar una invitación, ¿cierto?, a la alcaldesa de Ancud, puesto que había hecho una presentación, tal como lo indica acá el diputado, en el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en relación a algunos aspectos de lo que ha sucedido con este fenómeno. Pues bien, yo, si es de acuerdo a la comisión, de la próxima sesión, poder, ¿cierto?, invitar a los ministros de Economía, subsecretario Pesca. Yo me permitiría sugerir que estuviera el ministro de Medio Ambiente y la ministra de Salud, a fin de poder también tener a toda la intersectorialidad del gobierno, para poder tener una visión acerca de este tema, y también cursar la invitación en este caso a la alcaldesa, para que pueda explicar el alcance de la presentación que efectuó en el Tribunal Ambiental de Valdivia. Si así le parece a la comisión, lo acordaríamos de esa manera. No, tendríamos que dividir la próxima sesión en esas dos partes y pudiéramos posteriormente concordar algún esquema de trabajo en relación a los proyectos de ley que también existen. ¿Se les parece? Sí. Diputado... ¿Usted? Presidente, si usted me autoriza a volver un poquito atrás, solo para solicitar a la Secretaría que me entregue o que nos entregue este oficio del director regional subrogante de Antofagasta del SAC por el tema del atentado al salar de Punta Negra en Antofagasta, atentado medioambiental, ejecutado por la empresa minera Escondida Limitada. Me gustaría tenerlo eso, para estudiarlo. Gracias. Ok, diputado, sí se le va a hacer entregar los antecedentes solicitados por usted. Bueno, habiendo señalado lo anterior, me indican que corresponde fijar la tabla para las siguientes sesiones ordinarias. Sobre este punto se hace presente que el proyecto de ley que establece medidas obligatorias de mitigación, prevención, pesquisa y combate inicial de incendios forestales origina una moción de las señoras Pacheco y Pascal, de los señores Campos, Carmona y Vallespín, se encuentra con urgencia simple a partir del día 5 de mayo de 2016. En razón de que no existen otros proyectos en tabla, debiera incorporarse a esta. Sobre este mismo tema, se había solicitado a la Comisión de Agricultura que remitiera el boletín número 9867-01 que modifica la Ley de Bosques y la Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de establecer medidas para prevenir los incendios forestales y los cortes de tendido eléctricos que lo originan, para tratarlos en forma conjunta. En las carpetas se encuentra listado el completo de los proyectos de ley en estado de tabla.
ofrezco la palabra sobre la materia sin perjuicio de indicar que, como usted ya se puede haber dado cuenta, nosotros tenemos dos temas pendientes: la presencia del gerente de la Empresa Nacional del Petróleo en la próxima sesión, y en la segunda parte analizar la situación de la crisis de la marea roja en Chiloé, habiendo cursado invitaciones a diversos ministros de Estado. Por tanto, sí, déjeme, si me deja terminar. Entonces, dicho aquello, como existe un proyecto de ley que tiene urgencia simple, ahí más bien no sé cómo deberíamos proceder de analizar inmediatamente ese proyecto de ley en la próxima sesión, dejar un espacio, o bien dejarlo para el que sigue, si es posible aquello de acuerdo al reglamento, y también dar la posibilidad de incorporar algunas iniciativas de ley. Quiero señalar una en particular que la diputada Paulina Núñez me ha solicitado, que pudiéramos, ¿cierto?, también analizar en esta comisión, junto con otras iniciativas. Entonces, yo la primera consulta que le hago a nuestra secretaria es si acaso tenemos obligación de poner en tabla el proyecto de ley que se ha señalado en la próxima sesión. No necesariamente. Sí, estaría venciéndose esta semana, Ya. a menos que se la hagan presente de nuevo. Nosotros hicimos presente esa situación porque además el espíritu original de la comisión era pedir refundir los dos proyectos, sí, para lo cual hay que pedir autorización a la sala. Entonces, si existe acuerdo, podríamos oficiar en ese sentido. ¿Para que se haga la fusión? Claro, para que se refundan ambos proyectos. Si es que la comisión lo acuerda. Sí. Pasa que en la ocasión cuando se discutió este tema ya lo habíamos acordado de esa manera. No. ¿No? No, solo que se trajera desde Agricultura hacia acá, Ya. Pero no de pedirle a la sala que... Ya. que Si les parece, le pedimos a la sala que dos iniciativas que son complementarias pudiéramos solicitar la fusión a fin de poder analizarlo en conjunto acá en la comisión, de acuerdo a los plazos que están fijados por ley. Si así les parece, así lo acordamos. Diputada Molina, ¿me pide la palabra? No, quería ver sobre los proyectos de ley para ver si podemos... No, es que primero pareciera que siempre es el mismo, pero después cambian hacia abajo, diputado. Ah, ya. Porque hay varios proyectos de ley que... Y ese 2912, por ejemplo, servir de la... Claro, quisiéramos, dependiendo de la importancia de cada uno, el poder ver qué proyectos se pueden tener en vista para poder ver que se pudiesen abordar. Por ejemplo, a propósito del instrumento de lo que es el estudio de impacto ambiental, acá hay un proyecto que es el 968312 en la segunda página, que está en el cuarto lugar, del 23 de octubre del 2014, que modifica la ley número 19.300 en el sentido de aumentar los plazos para declarar que el estudio de declaración de impacto ambiental carece de información relevante y de establecer instancias tempranas de reclamación. Eso es un tema tremendamente importante porque a la luz de todos los proyectos que estamos viendo hoy día, hemos visto que hay algunos que hemos tenido que obligar, ¿no es cierto?, a los mandantes a hacer estudios de impacto ambiental. Y en lo que es una declaración hoy día, prácticamente la gente se entera por el diario oficial y no tienen prácticamente tampoco ninguna posibilidad de poder presentar observaciones porque tienen 2 o 3 días desde que se enteran. Entonces nadie es capaz de reaccionar y sobre todo con los equipos que se tienen en muchas municipalidades de poder entender los contenidos técnicos de un proyecto y poder presentar observaciones. Entonces creo que por lo que está acaeciendo en diferentes proyectos a nivel nacional, tanto Doña Alicia como las torres de Cardones Polpaico y otros, es importante el que nosotros nos hagamos presentes con proyectos que vengan desde nosotros y que puedan tratar de ayudar en esta línea y que la gente realmente pueda tener mayor participación. Gracias, diputada Molina. Diputado Mesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Entiendo que estamos tratando de llegar a un acuerdo sobre los proyectos que vamos a priorizar en tabla, ¿no? Yo, sí, ya lo sé que lo tenemos, pero, ¿sabe? La ciudadanía no nos tiene muy bien valorados
y no conocen el trabajo que realizamos en las comisiones. En fin, hay una serie de percepciones que la transforman en realidades gracias a nuestros amigos de la prensa que se regocijan con aquellas medias verdades que son las mentiras más grandes, que según la filosofía no hay mentira más grande que una media verdad. Entonces, no quiero ser populista, pero aquí hay un proyecto de ley que tiene algún impacto social que sería bueno, a mi juicio, priorizarlo, como por ejemplo el boletín 10.430-12, que modifica la ley de medio ambiente para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de instalación de antenas emisoras y transmisoras de telecomunicaciones. Este es un tema tan añejo como el mismo Congreso. La gente se queja a diario, hay unas controversias, unas discusiones que si afectan la salud, que si no, que si las leucemias, que si los cánceres, que si los marcapasos, los trastornos del sueño, las depresiones, en fin. Y yo creo que esto es un proyecto que debiéramos, sí, produce también, un proyecto que debiéramos a lo mejor considerar ponerlo en la vitrina. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa. Yo sabes que quisiera, diputado Vallejo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no sé si hemos una propuesta, pero leyendo las iniciativas de los parlamentarios que están aquí en la lista, hay muchas que se relacionan a modificación a la ley de base. Y muchas además que tienen relación con cuestiones que permanentemente hemos discutido, que implican una revisión al sistema de evaluación ambiental. Hubo una comisión asesora presidencial que se creó para hacer revisión a este sistema. Tuvimos una solicitud de esta comisión de integrar a los trabajadores, no se les integró del todo la institucionalidad medioambiental y ellos incluso hicieron un diagnóstico de los distintos problemas y están construyendo ya propuestas que ya están en la primera instancia de borrador y que apuntan a distintas iniciativas, o sea, tienen que ver con temas que se plantean en distintas iniciativas de mociones parlamentarias. Yo creo que sería bueno, en primera instancia, no sé si la comisión lo ha hecho, pero solicitar al Ministerio de Medio Ambiente o la instancia respectiva que nos informe de cuándo va a ser el ingreso o sea, cuáles son los plazos donde culmina este trabajo y si va a ser ingreso de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que modifique el sistema nacional, el servicio y el que va a modificar más el servicio. Además, están muchos en huelga a propósito de distintas cosas que han sucedido al interior de pero sería bueno conocerlo porque si no podríamos preparar antes un compendio de iniciativas que encaminen la discusión a lo que va a ser presentado después por parte del Ejecutivo. Gracias, diputado Vallejo. Miren, yo suscribo lo que ustedes señalan en materia de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también la diputada Molina ya había señalado algo en ese sentido. Yo solamente quiero comentar que yo vengo el día lunes precisamente de un conflicto importante por la autorización de un relleno sanitario, donde precisamente en la comuna de Florida, donde precisamente el proceso de participación ciudadana, el historial del mismo relleno que tiene sanciones, no es considerado a la hora de evaluar el proyecto. Es decir, yo creo que claramente hace agua al sistema. Entonces yo tiendo a pensar, de lo que aquí ya se ha señalado, que habría como un acápite de lo que deberíamos abordar todas las iniciativas relativas a reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, que las poder pedir a la Secretaría que nos pudiera condensar esas y ver cuáles pudiéramos ir avanzando como rápidamente. Y además yo quisiera sugerir que cada parlamentario de la comisión pudiera hacer como un orden de prioridad de los 3 principales proyectos que son de su interés. Y cosa que después los podamos ordenar y en los que haya coincidencia, genial, y podemos, de acuerdo a eso, irle dando la prioridad respectiva. De manera tal de avanzar, pero yo entiendo que todo lo relativo al sistema de evaluación de impacto ambiental, creo que deberíamos agruparlos en un solo, en un compendio, y además, en la ocasión respectiva, pedirle al ministro, o que lo acordemos por oficio, inmediatamente, qué es lo que sucede con la Comisión Asesora Presidencial en esta materia. Si está funcionando, cuál es el plazo que tiene de término el trabajo, si eso se va a reflejar en alguna iniciativa de ley, cuestión que no conocemos. Entonces, si es el parecer de la comisión, pudiéramos oficiar inmediatamente al ministro para que nos pueda informar respecto de aquel punto,
además de someter a su consideración el que pudiéramos priorizar 3 iniciativas cada uno a fin de poder construir un acuerdo en torno a eso. Diputada Molina. Presidente, en principio me parece la propuesta que usted está haciendo sobre lo que es el instrumento de estudio de impacto ambiental o el servicio en sí mismo, sobre las propuestas que se puedan aglutinar y poder nosotros también ver cuáles nos interesan de ello, pero también por otro lado, tomando lo que decía la diputada Vallejos, creo que es interesante e importante conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que decir el Ministerio de Medio Ambiente sobre la ley número 19.300 y los cambios que se puedan generar. Pero acá, en estas 4 páginas, aparecen por lo menos unos 10 proyectos que apuntan justamente a la 19.300, que yo creo que es lo que tú estabas planteando, de poder también aglutinarlo, o sea, más allá de lo que es el sistema de estudio de impacto ambiental hoy día, el poder también ver lo que es la 19.300. Y en base a eso, decirle al Ministerio de Medio Ambiente, a ver, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que ustedes han pensado? Nosotros tenemos estas propuestas. Sí, yo creo que hay algo que engloba, no sé si una posible solución, o sea, yo creo que una posible solución a los distintos problemas medioambientales que estamos teniendo permanentemente, que tiene que ver con la falta de penalización a las empresas, a los privados, respecto a delitos ambientales. Y hay 2 proyectos, al menos que yo estaba buscando, que se refieren a eso. Primero, el 425612, que tiene que ver con que sanciona los delitos contra el medio ambiente cometidos por personas jurídicas, y al 675412, todo esto en la última página, que aumenta las penas de determinados delitos medioambientales. Una vez aquí se tendió a discutir, o sea, creo que fue en un bar o a propósito de una audiencia, la responsabilidad penal empresarial en materia medioambiental. Y la verdad es que a propósito de lo que decía el diputado Mesa, de que hay mucho descontento, mucho malestar por parte de la ciudadanía, que se ve que se cometen delitos, se cometen vulneraciones a derechos fundamentales de las personas, como a la salud o vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso casi no los paga nadie. Con suerte, el Estado. Pero las empresas en general no se hacen cargo, a lo más son algún tipo de indemnización, pero no hay una penalización que sea fuerte para prevenir y evitar impactos que son de gran magnitud y que muchas veces no se pueden revertir ni compensar con daño, o sea, con reparaciones monetarias. Y está la idea de que aquí los delitos de cuello y corbata no son pagados. Y estos tipos de delitos cada vez atentan más contra la vida de la persona. No tiene que ver con un fraude al fisco, ya no tiene que ver con ese tipo de cosas, tiene que ver con cosas que dañan de manera indefinida e irreparable la vida de las personas y las comunidades. Yo creo que sería interesante también hacer una revisión a ese tipo de proyectos y ponerlo en discusión. Gracias, diputada Vallejo. Miren, para poder cerrar este punto y para poder pasar a la tabla del día, yo quisiera solicitar a la Secretaría, si les parece, que pudiéramos agrupar, ¿cierto?, las diversas proyectos presentados, ¿cierto?, ya sea, porque lo hemos señalado temáticamente, pero también con un cruce que dice relación con las leyes que se están modificando, en este caso la 19.300. ¿Ah? Entonces, que pudiéramos tener esa información ordenada y sistematizada, y sin perjuicio de eso, yo lo que les pediría igual, de todas maneras a ustedes, si así les parece, es que cada uno pudiera priorizar 3 iniciativas y cosas que pudiéramos hacer un cruce finalmente para poder resolver, porque en la 19.300 entiendo que hay varias iniciativas, entonces, ¿por cuál vamos a partir? Entonces, por eso sería bueno que ustedes le puedan asignar un orden de prioridad, entendiendo que tampoco vamos a tener tanto tiempo para ver iniciativas nuestras, porque seguramente, por lo pronto, quiero de ya señalar que en su minuto va a venir a esta comisión todo lo relativo al Tratado de Cambio Climático, que va a tener que ser visto por esta comisión. Entonces, cuánto tiempo tengamos para nuestra iniciativa no va a ser tanto, entonces por eso tratar de ser lo más eficiente en los proyectos de ley que nosotros veamos sobre la base de las prioridades que podamos consensuar entre todos. Si así les parece, así lo acordaríamos. Lo
Acordado. Diputada Molina. Presidente, absolutamente de acuerdo, pero creo que también es importante, más allá de si vienen con la urgencia, por supuesto, pero creo que es importante darle prioridad a nuestros proyectos en algún minuto también. O sea, hay un montón de proyectos que están en tabla hace mucho rato y que la gente está esperando y que son de iniciativas justamente de los parlamentarios y que tenemos injerencia en ello, porque muchas veces no la tenemos. Entonces, creo que es importante también desde la comisión darle ese énfasis de que podamos sacar cosas que la gente también vea que son propuestas nuestras, no solamente del Ejecutivo. Yo concuerdo plenamente con lo que ha señalado la diputada. Buenas tardes. Bueno, en la orden del día, la presente sesión tiene por objeto, primero, recibir al director de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, vicealmirante señor Osvaldo Schwarzenberg, a quien saludamos y le agradecemos la presencia en la comisión, para que se puedan referir y proporcionar antecedentes en relación al derrame de hidrocarburos ocurrido en la Bahía de Quintero, que ha sido preocupación de esta comisión, ¿cierto?, poder conocer los alcances de esta situación. Hay parlamentarios que son de dicha zona, que son miembros de la comisión, como la diputada Andrea Molina, que está aquí con nosotros, y por lo tanto le agradecemos muchísimo que ustedes puedan venir a la comisión a exponer, ¿cierto?, qué es lo que sucedió finalmente, cuál es la explicación que ustedes, ¿cierto?, o los antecedentes que ustedes pueden aportarnos. Así que le reitero los agradecimientos y le ofrezco la palabra para que puedan, ¿cierto?, referirse a lo que queremos consultarle. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero presentar a los oficiales que me acompañan. Me acompaña aquí el almirante Otto Murugalski, que es el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, y el comandante Ramírez, que es el jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General, y quien les habla, que es el director general del Territorio Marítimo, vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg. Yo les preparé una exposición que dura aproximadamente 15 minutos, y después de la exposición obviamente estamos disponibles para responder lo que podamos responder. La exposición está de acuerdo al temario ahí que les muestro en la pantalla: antecedentes, las circunstancias, las medidas adoptadas y consideraciones finales. Con respecto a los antecedentes, bueno, ahí ustedes ven ahí, ese es el punto rojo que está indicado en la pantalla, ahí, ese es el terminal marítimo de Multicrudo en la Bahía de Quintero, donde se produjo el derrame. El buque que estaba amarrado en el terminal es el que se indica en pantalla, para que vean ustedes un buque de dimensiones grandes, 220 metros de eslora, de largo, ancho 32 metros, bandera de Bahamas, buque tanque y agenciado por la agencia Agental. Gracias. Las circunstancias, aquí yo les voy a mostrar los hechos, la cronología de los eventos que se produjeron. El día viernes 13 de mayo a las 14:42 se amarró el buque tanque Icaros, que mostré yo inicialmente, al terminal marítimo Multicrudo. Y a las 21:00 del mismo día viernes 13, ENAP inicia su faena de carga hacia el buque tanque Icaros. A las 13:26 del día sábado, día siguiente, el BTS de la Capitanía de Puerto de Quintero recibe la información de la agencia de naves y ENAP, señalando el corte de 2 espías de la nave y solicitando apoyo de remolcadores para el desamarre. Aquí yo les voy a mostrar cómo son... ¿dónde está esto? Aquí. Parece que no borra esto aquí. ¿Dónde está el...? Aquí. Ahí está el mouse, lo encontré. Bueno, el buque, normalmente los buques se amarran, como está ahí en el esquema, ahí la parte de atrás del buque, la popa, hay 3 boyas de amarre, de las cuales en cada boya hay 3 espías, 3 líneas. Cuando habla ahí ENAP, que informó al BTS de la Capitanía de Puerto de Quintero que se le cortaron 2 espías, es una de esta boya y otra de esta. Vale decir, quedó amarrado con 2 espías de la boya de estribor y 2 de popa y las 3 del lado de babor. El viento, obviamente, en dirección norte, le pega al buque en ese costado.
Y si se corre un pelito, aquí hay unas rejeras que son unos cables que tienen los buques que van a un winche. Estos cables, el winche es un winche mecánico que a medida que produce tensión va lascando. Entonces, ¿qué es lo que hace? No se corta aquí, pero sí produce que la proa del buque caiga a babor, hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur. Y además tiene el buque 2 cadenas, uno por cada mura, más o menos a 45 grados. O sea, vale decir, está bien amarrado en esos terminales. Ese es más o menos el esquema de las amarras. Entonces, cuando dice que se le cortaron las 2 espías, son las de popa, la aleta, una de las 3. Las medidas adoptadas por la Capitanía de Puerto, aquí están los documentos, porque yo no se los voy a abrir, no se los voy a mostrar, pero para que sepan ustedes, el capitán de Puerto, una vez que sabe de lo que sucedió. A ver, espérate, no, me tengo que ir más atrás, porque aquí, sí, estamos en la cronología y me abrió para el otro lado. Ahí está, aquí. El día sábado 14 de mayo, el mismo día, después de que se indica que se fueron cortadas estas espías, se piden 2 remolcadores, los que llegan a las 13:35 a su costado, que le cooperen a mantener la posición del buque. A las 14:57 llegan los prácticos de puerto que inician el desamarre del buque, junto con el desamarre, obviamente, la empresa antes para el bombeo de este producto que está ingresando al buque y flangean el ducto, se le pone una tapa que es apernada y se lleva hacia el fondo. Y a las 15:26 la empresa ENAP informa que durante las labores de inspección del terminal multicrudo se detectó el derrame de producto correspondiente al aceite decantado, que es un slurry oil, encontrándose a nivel del fondo del mar. Eso se produce el día domingo a las 3 de la tarde. El mismo día domingo, una vez que ha informado al capitán de puerto, se dirige al terminal en Quintero y objeto obtener los primeros antecedentes de este derrame. A las 15:50, el mismo capitán de puerto activa el plan de contingencia para respuesta a la contaminación y a las 4 de la tarde hace un sobrevuelo para verificar si en la superficie hay áreas afectadas de este producto en la superficie y en el borde costero. Esa es la cronología que tenemos nosotros los eventos de lo que ocurrió. Ahora, las medidas adoptadas, ahí se generaron una serie de resoluciones tanto del gobernador marítimo de Valparaíso como el capitán de puerto, que son las que se indican ahí. Se dispone la suspensión, obviamente, del terminal. Se dispone instruir una investigación sumaria, eso lo ordena el gobernador marítimo. El capitán de puerto, Quintero, también dispone un plan de rebusque y limpieza frente al derrame. Se efectuó una notificación por parte del director de Intereses Marítimos al Consejo de Defensa del Estado, Ministerio del Medio Ambiente y Superintendencia del Medio Ambiente con antecedentes preliminares. Estos son unos convenios y procedimientos que se hacen cada vez que hay un derrame de algún producto en el mar, son protocolos establecidos. Y el capitán de puerto de Quintero también dispone la realización del primer programa de monitoreo post-derrame y sus respectivos términos de referencia. Y también se aprueba, ya estamos hablando del día 18, se aprueba el plan de trabajo presentado por la empresa ENAP, Refinería Concagua, ante la fuga del hidrocarburo al mar en la bahía de Quintero. Ahí, esa área que está ahí, mostrada en la pantalla, es un área de aproximadamente 7.100 metros cuadrados, que es el área que se definió como donde se quedó el aceite después de inspecciones de buceo. Y aquí la voy a agrandar un poco en la próxima presentación. Esa misma área que yo les mostré ahí, que es donde termina, donde llega el ducto, el ducto rígido, porque a continuación de este ducto rígido sale después, posteriormente, el flexible. Se determinó que la mayor concentración de este aceite pesado estaba en el fondo, en ese lugar que está ahí indicado ahí con blanco. Y para mantenerlo confinado en ese lugar, se pusieron estas barreras, que son una especie de cortina, con aquí en la parte superior unas bollarines, y aparte, la parte de abajo con unos pesos para que se mantenga en forma vertical, y cosa que no se desparrame el producto debido a la corriente o movimiento de embarcación en la superficie. Y en todo este otro sector también había manchas o pedazos de este aceite, pero ya en cantidades menores. Esto, para que vean ustedes, esta parte de aquí, que es la pipeline
end manifold. Hasta aquí llega el ducto rígido, que tiene aproximadamente, que va desde los estanques de tierra hasta el mar, de aproximadamente 800 metros de largo. Y de aquí, en esta, sale este ducto hacia acá, y de aquí sale el flexible hacia a continuación, que son de alrededor de 70-80 metros. Y a este son dos, en el fondo se pueden conectar dos flexibles. Este está clausurado y este es el que se ocupa. Y la rotura se produjo en este sector de ahí, que es donde se muestra esta, que ya se encuentra en la Capitanía de Puerto, se sacó, se desarmó, y estas son las fotos de, ahí ustedes pueden apreciar ahí cómo está roto ahí, y por ahí se produjo el derrame. Ahora, las medidas adoptadas, tanto por medios de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto, se utilizaron dos lanchas de estas LSG, la Valparaíso y la Quintero, que estuvo permanentemente hasta el día de hoy, todavía están ahí en el lugar, que son este tipo de lanchas. La lancha patrullera marítima tipo Defender, que son esas que están aquí, se muestran en pantalla. Botes de goma alrededor de 4 y un helicóptero va a hacer algunos sobrevuelos para continuar monitoreando y verificando que efectivamente en la superficie, en el borde costero, no haya derrame de este aceite pesado. Las actividades de la autoridad marítima permanentemente han sido la vigilancia y control permanente durante las labores de respuesta a la contaminación, fiscalización de medidas de seguridad durante las operaciones, fiscalización también de la faena de buceo, porque aquí el ENAP contrató alrededor de 78, 80 buzos que han estado permanentemente en el fondo marino haciendo esta aspiración del aceite, y todo eso obviamente ha estado fiscalizado porque hay temas de seguridad involucrados. Y la vigilancia permanente en superficie del área de limpieza y borde costero, aéreo y terrestre. Ahora, ¿cómo se ha ido el esquema de trabajo que utilizó ASMAR? Es una aspiración, es una aspiración con buzos profesionales, efectúan trabajos de recuperación del hidrocarburo derramado aproximadamente a una profundidad de 18 metros de profundidad, mediante bombas de aspiración, dragas y líneas de manguera. Posteriormente, eso es almacenado temporalmente en estas barcazas, en unos estanques, y después de eso se trasvasija a una embarcación, una lancha menor, que efectúa su traslado al muelle. Y el traslado a tierra, una vez trasvasijado el producto a bordo de estas lanchas menores, la San Gabriel, que es la que se muestra ahí en pantalla, ahí arriba, con estanques especiales en cubierta, se traslada al muelle de Acimar para ser cuantificado y depositado en camiones de la empresa Stercycle. Ahí se puede ver cómo es el proceso de aspirado. Hay un buzo ahí aspirando. Esta es la toma más o menos para que ustedes vean la dimensión, ahí una mano ahí de la abertura del ducto. Y aquí van aspirando. Y ustedes se fijan ahí que este aceite es súper denso. Es como el mercurio en el fondo. Es bien denso. Así que lo bueno de eso es que no penetra en el fondo marino y se mantiene ahí bastante confinado. Lo bueno de lo malo. Almacenaje temporal. Ahí se muestra ahí en la foto todos los medios que utilizaron, que han estado utilizando la empresa ENAP para almacenar y recolectar todo el petróleo. Gabarras, que son una especie de barcazas, ¿sí? Plataformas, embarcaciones, bombas, dragas, etc. Y una vez el producto es recuperado, es trasladado en camiones desde las instalaciones del muelle de Acimar hasta la planta de refinería de petróleo de Concón, objeto efectuar posteriormente la separación definitiva del producto agua, porque todo lo que se saca es agua con aceite. Y el seguimiento que hemos estado haciendo nosotros, tanto nosotros como AMAR, ENAP, en cuanto al medio ambiente, son estos monitoreos que se muestran ahí en pantalla. Hay dos estaciones que están aquí, que son estaciones de control para tener referencia, y hay aquí estas verdes que están indicadas, son dos estaciones intermareales que están entre las mareas para ver en el fondo del borde costero, la playa, si es que hay alguna contaminación, y 6 puntos de mediciones de agua, más 2 puntos en este sector donde fue el derrame del suelo marino. Y consideraciones finales que tengo yo, o sea, la consideración final, que las causas, las responsabilidades profesionales y la cantidad derramada serán determinadas, obviamente, una vez que termine la investigación sumaria administrativa que se encuentra en curso y fue ordenada a instruir por el gobernador marítimo, de acuerdo a lo que yo les indiqué.
por eso estoy con el abogado aquí. Yo soy parte de la investigación sumaria, porque soy, como Autoridad Marítima Nacional, soy la última instancia en el fondo para determinar las sanciones que corresponden. Así que hay cosas que yo lamentablemente no les puedo responder ahora, porque es materia de sumario. Pero aquí el abogado me pega, porque yo hablo de más. Eso es todo. Muchas gracias, vicealmirante. No sé si los diputadas tienen consultas o reflexiones que hacer acerca de la materia. Diputada Andrea Molina. Gracias, presidente. Don Osvaldo, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Bueno, sin duda alguna que es lamentable tener que volver a citarlos, invitarlos a la Comisión de Medio Ambiente por los mismos hechos. Ya estamos en el tercer derrame de petróleo en la zona. Y por supuesto uno no quisiera estar abordando estos temas, quisiera estar abordando otros, ¿no es cierto? Cómo desarrollamos las zonas a partir de todas las capacidades que se tienen, tanto de ustedes como de las empresas que están instaladas en el territorio hace tanto tiempo. Y no tener que estar viendo cómo tratamos de que esto no se dañe más de lo dañado que está. Eso en primera instancia. En segunda instancia, cuando se planteó el último derrame, no este, una de las cosas que nosotros dijimos y que nos preocupaba muchísimo desde nuestro equipo de trabajo eran los protocolos. Si habían protocolos tomados internacionalmente que obligaban a Chile o a estas empresas o a estos terminales a tener una forma de trabajo, ¿no es cierto?, que tuviera alguna reglamentación internacional, o eventualmente si estos protocolos, y si existía, cuáles eran, y si estos protocolos no existían, desde cuándo regían los protocolos que tenemos y si había habido una revisión a partir de estos derrames. Porque creemos que algo está pasando. O sea, sin duda alguna que un terminal no puede estar teniendo este tipo de accidentes tan constantemente. Algo raro está sucediendo y si no es humano, hay algo que no se está haciendo bien, ¿no es cierto? O no hay mantención de cada una de las líneas o lo que fuera. Entonces, en esa línea y en ese aspecto me gustaría a ustedes preguntarles, porque yo sé que usted está dentro de una investigación que no pueden hablar muchas cosas por ahora, y esperaremos a que sí las puedan hablar, porque para mí por lo menos son un ente confiable y que dado a la luz de las investigaciones, las últimas investigaciones, sí, los antecedentes que ustedes dieron involucraron a ENAP con responsabilidades, cosa que no se hizo en la Fiscalía o en el Ministerio de Interior. Entonces me gustaría tener claridad en esa línea, porque más allá de los derrames que ya han habido, tiene que haber un cambio de protocolo si estos protocolos no están funcionando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Se ofrece la palabra. Diputada Vallejos. Presidente, bueno, agradecer a nuestros invitados por la asistencia. Yo quisiera preguntar directamente cuáles van a ser las consecuencias prácticas de estos acontecimientos, ¿ya? Porque se habla de un proceso administrativo, sumario, pero ya el nivel de impacto que hay en esta localidad, que es una zona de sacrificio, y no es primera vez, como decía la diputada Molina, que hay un derrame de petróleo, pero no es lo único, es una zona altamente contaminada. Entonces un daño que no se resuelve ni siquiera simplemente con un plan de descontaminación, porque ya aquí se afecta a la economía local. ¿Quién va a querer comprar pescado en ese sector? Nadie. Y todos los productos marinos. Entonces, yo quiero saber efectivamente a dónde va a llegar esto. O sea, hasta dónde va a llegar. Porque como lo decíamos anteriormente, aquí no hay una responsabilidad empresarial, menos penal. Y termina todo esto en cuestiones administrativas que no resuelven el problema de fondo. Y menos, ni siquiera, o sea, no indemnizan. Los planes de contaminación son irrisorios en una zona que más está de sacrificio. Entonces, a mí me preocupa que volvamos aquí nuevamente en esto como una especie casi de, ya lo escuchamos, se presentaron los antecedentes, pero ni siquiera estos antecedentes los conoce la ciudadanía. O sea, no hay un acceso real a la información, a los elementos técnicos, a los estudios. Es simplemente lo que nos exponen ustedes. Y lo que nos exponen así casi que de palabra, porque no tenemos acceso a aquello. Entonces, no se puede juzgar así. No se puede juzgar realmente. Y yo quisiera al menos saber en qué puede terminar esto. Porque una especie de sanción, expulsión o un acto administrativo, hoy día por la magnitud del impacto, realmente es vergonzoso. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Fernando Mesa.
Gracias, presidente. En el mismo tenor de la diputada Vallejo y de la diputada Molina, uno se pregunta en qué país estamos viviendo, porque desde el punto de vista técnico, me refiero, ¿en qué país técnico estamos viviendo cuando las tareas que hay que llevar a buen término debieran tener las máximas medidas de seguridad? Yo quiero preguntar, el responsable directo de la mantención de ese conducto que mostraron ustedes y que gráficamente está roto, se rompió, ¿qué tiempo de uso llevaba? ¿Qué mantención le han dado? ¿Quién es el responsable? ¿Es ENAP? ¿Son los técnicos? ¿Quién es, en definitiva? Porque claramente es el responsable de lo que sucedió, porque puede haber falla humana también, ¿no? Que hayan instalado mal la conexión, que qué sé yo, pero ahí se ve claro de que está deformado ese tubo y que no resistió el traspaso del líquido, de tal manera que, claro, de tal manera de que aquí no se trata de un gaffiter común y corriente que mete la pata en las cañerías del baño de la casa. Estamos hablando de un acto que puede traer las consecuencias descomunales que estamos viendo, con la depresión en todos los órdenes de una zona y una región de Chile, depresión en todos los órdenes, no estoy hablando solamente desde el punto de vista económico, político, también la gente se siente, lo hemos tenido sentado acá, de la mano de la diputada Molina, varias veces a personas de la Bahía Quintero y de otros lugares allí, y la verdad es que hay gente que se siente absolutamente atropellada por todos lados, como que aquello es el basurero y vamos instalando cosas acá y no importa cómo, la responsabilidad social empresarial está ausente. Yo quisiera, presidente, saber directamente en este evento que ha sucedido, ¿quién es el responsable de que esa conexión haya fallado? Directamente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, yo también quisiera adherirme un poco a lo que ya se ha manifestado. Lo que pasa es que resulta ser tremendamente incomprensible a ojos de la ciudadanía. A nosotros también, a mí cuando me enteré de esta situación, yo pensé que se estaban refiriendo a la noticia anterior y me costaba comprender que efectivamente se trataba de un nuevo derrame. Y alguna noticia hemos visto de la indignación probablemente que existe en Quintero en relación a esta situación. Entonces, yo creo que probablemente alguna información que usted entrega podríamos entrar a requerir más información, algunos detalles. Yo quisiera en ese sentido preguntarle muy precisamente, porque no me queda claro la cronología, cuánto es el lapso de tiempo que la Empresa Nacional del Petróleo informa de esta situación, desde que ocurre el incidente, cuánto es el tiempo que transcurre de la información, porque no me queda muy claro de la cronología que usted presenta. Pero más allá de eso, y que podríamos hacer bastantes preguntas en relación a aquello, la pregunta es, bueno, ¿nosotros vamos a seguir tolerando que esto siga sucediendo o no? Y si nos vamos a conformar solamente con un sumario que va a establecer algunas responsabilidades, o bien vamos a hacer algo que en el fondo podamos no sé si con un 100% seguridad, porque eso es muy difícil establecerlo de esa manera, pero de tener un compromiso con esa comunidad de que no le vamos a seguir deteriorando cada vez más su calidad de vida a propósito de estos incidentes. Entonces, yo en ese sentido, yo le quisiera consultar cuáles son las atribuciones de la dirección que usted dirige en esta materia. Para estos efectos, para la operación de este terminal y para todo lo relativo de lo que venga. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de cuáles son los sistemas que están o de los protocolos que existen, cómo se va a reparar esta situación, cómo se va a autorizar para que funcione esto, que ya no es algo nuevo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las atribuciones que ustedes tienen y en qué, cómo intervienen ustedes en todo este proceso? Y una última consulta, solo también a nivel de curiosidad también. ¿Cuál es la diferencia que existió en este incidente
versus los otros incidentes. Si es el mismo problema o son problemas diferentes o similares. Entonces, yo entiendo que usted ya aquí ha señalado que hay un sumario en curso, que probablemente hay muchas cuestiones que no se va a poder referir y probablemente yo ya me estoy autorrespondiendo en la materia, ¿ah? Pero al menos de los otros dos incidentes o de lo que tentativamente se observa, si es la misma falla en general. ¿De qué estamos hablando? ¿Son cosas muy diferentes o son cosas muy similares? Eso yo le quisiera consultar y le dejaría la palabra para que pudiera responder alguna de las inquietudes que quizás han expresado. Ya, mire, a ver, primero, o sea, la cronología de los eventos, ¿qué es lo que pasó aquí? A ver, comparando también con lo que pasó con el caso del Mimosa, que fue la monoboya. Aquí, cuando fue el tema del Mimosa, no sé si se recuerdan que estaba un buque mercante que estaba agarrado a una monoboya y lo tractó un remolcador con mayor fuerza, se cortaron las espías y eso produjo que se desacopló el flexible y eso produjo un derrame pero este era diésel que queda en la superficie, entonces uno se puede actuar más rápido porque se da cuenta, aunque a pesar de que fue de noche, uno se da cuenta del petróleo derramado en el fondo de la superficie y puede actuar en contenerlo mucho más rápido. Y fue producto de la torsión que se desprendió el flexible. Aquí en este caso, también, o sea, no me quiero referir a las responsabilidades, yo no puedo todavía porque... Pero en el fondo aquí hubo una torsión del tubo, o sea, se movió el buque de la posición donde tenía que haber estado por este viento norte que le pegó por el costado y eso produjo que ustedes vieron la foto ahí del pedazo que se rompió, o sea, es un tema ahí de fatiga, no es fatiga material, sino las tracciones son muy grandes. Ahora, todo el tema de mantenimiento y todo eso que tiene que hacer la empresa, nosotros lo verificamos por fiscalizaciones y hay que verificarlo en el sumario. O sea, por eso yo no me voy a referir, tampoco no puedo referir a eso. Pero por las fuerzas y tensiones, con lo que ve uno en la foto, tiene que haber sido muy grande. Y con respecto al tema de qué es lo que estamos haciendo nosotros, con lo que pasó con el Mimosa, se sacaron una serie de experiencias y las cuales están hoy en día. Nosotros a ENAP le dijimos que tenía que renovar todos sus protocolos y en eso estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen un estudio de maniobrabilidad en lo cual verifican nuevamente todas sus cosas de la monoboya, de las espías que tienen que tener, de los sensores, aplicar nuevas tecnologías para que estas tensiones uno puede tener hoy en día con unos sistemas nuevos, mayor información para actuar más rápido. Nosotros trajimos gente del exterior, expertos en terminales marítimos petroleros, hicieron seminarios y nosotros incluimos en estos seminarios a todos los operadores de terminales a lo largo de todo Chile, de los puertos, incluimos a las autoridades marítimas, a los capitanes de puerto que operan en Capitanía de Puerto que tienen terminales petroleros, a los prácticos, a los remolcadores, a toda la gente que están involucrados ahí en el tema de la investigación. Hemos hecho alrededor de 2 o 3 seminarios y ENAP por su parte también ha hecho. Y en este estudio de maniobrabilidad, en el cual se investiga todo la maniobra, cómo tiene que hacerse, el procedimiento que se hace ahí, la empresa hace este estudio con expertos que contrata, y eso después van a la Dirección de Intereses Marítimos, que es la que tiene el almirante Mrugalski, y ahí se verifica y se chequea que efectivamente esté bien hecho este estudio de maniobrabilidad, cosa que está haciendo hoy en día la empresa, y la verdad es que lo que hicimos, porque aquí uno parte con las observaciones, vuelven para allá y el tema burocrático es súper lento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos sentado juntos y le hemos cooperado y hemos ido viendo las observaciones con la empresa para ir mejorando todo este estudio de maniobrabilidad. Entonces, en el fondo, después del evento que sucedió con el Mimosa, que obviamente a nadie le gusta, ni quiere, ni nada que hayan derrames, todo lo contrario, nosotros somos los custodios de esto. Y hemos capacitado gente, nos hemos dedicado a capacitar gente y a todos los que están involucrados en la maniobra.
Los protocolos internacionales que usted me preguntaba son efectivamente, nosotros estamos dentro de los protocolos internacionales, son referentes, hay una documentación especial y publicaciones, hay unas organizaciones internacionales específicamente para los terminales petroleros y nosotros estamos en eso. Han venido gente a capacitarnos a nosotros y hemos hecho estos seminarios que yo les decía recién con ellos. O sea, esos son los protocolos que nosotros nos rigen. Estos accidentes indudablemente hay que tratar de minimizarlos y evitarlos, o sea, al máximo. Pero suceden lamentablemente. Yo no sé si tú tenías algo más ahí en el tema de la formación y capacitación. Sí, bueno, también de hemos trabajado, perdón. Disculpe, ¿puedo interrumpir antes que de la dirección? Sí, claro, bueno, en el fondo las atribuciones nuestras, básicamente en este tipo de terminales portuarios son fiscalizar, por un lado, que toda la infraestructura portuaria esté de acuerdo a las normas. ¿Los protocolos de operación es una facultad de ustedes? Ese es del terminal, pero nosotros sí, efectivamente, ¿cómo se llama? Los verificamos y que estén de acuerdo a las normas, tanto internacionales como nuestras. Pero fiscalizamos, sí. No, solamente quería complementar lo que dijo el almirante, en el sentido que estamos trabajando ya hace prácticamente un año y ya está lista una directiva de inspección de terminales marítimos. Nosotros teníamos como lección aprendida muchas de las atribuciones que usted habla en diferentes directrices o directivas. Entonces lo que hicimos fue reunir esto utilizando todos los seminarios y las enseñanzas que la gente experta nos ha enseñado, vale la redundancia, respecto a las normas internacionales, más lo que nosotros teníamos a nivel nacional, y lo plasmamos en una directiva. Esta directiva la trabajamos junto con la industria. En este momento la industria tiene plazo hasta el 12 de junio para hacernos llegar sus observaciones, de tal forma de que cuando recibamos los aportes, en un mes más esta directiva debería estar lista, entra en vigor y los terminales entonces las aplican, y que está orientado específicamente a lo que es inspecciones de los terminales, que lo hacemos, pero ahora va a estar reunido en un solo cuerpo para hacerlo más ordenado, e incorporando nuevas medidas que hemos ido sacando de las publicaciones internacionales. Eso es como complemento. También hemos estado trabajando directamente con ENAP. Ellos nos presentaron una carta Gantt, de tal forma de ir informándonos cuándo van a implementar físicamente, lo que usted decía, diputada, cuáles son las medidas concretas, ya por ejemplo, tensiones, un instrumento para ver la tensión de las espías, ver las coplas. Todo eso ya lo adquirió ENAP y está en proceso que sean recepcionados para instalarlo en el segundo semestre de este año. Así que se ha ido trabajando durante todo este año en seminarios, en directivas, en trabajo conjunto con las empresas, de tal forma de que cuando se implemente esto se tengan claras las reglas del juego. Eso es como lo que quería aportar. Diputado Mesa, pido la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta por su intermedio, presidente, y con el permiso de los almirantes también al jefe del departamento jurídico, ¿no? Más que nada. Nosotros tenemos en la ley 19.300 de medio ambiente en Chile, y otras que hemos generado acá también, y en el Código Penal también existen castigos a aquellos que dañan gravemente el medio ambiente, cuando se establecen las responsabilidades. Entonces mi pregunta es, yo sé que nadie ama más el mar realmente que los marinos, ¿no? Es su hábitat natural, los pescadores, la gente que labora en él. Pero a veces suceden cosas como esta que nos llenan de tristeza, que acarrean un daño ambiental descomunal, ¿no? Porque, caramba, no voy a ahondar en ello porque hay ejemplos en el mundo más trágicos de lo que ha pasado en la bahía suya, diputada, pero igual son daños grandes a las especies marinas, al hábitat y a la actividad económica. Si esto
termina en responsabilidades humanas de ENAP o de alguno de sus integrantes, fundamentalmente algunos de los responsables. Más allá de lo que explicaba el almirante de que las fuerzas que estuvieron en acción allí pueden hacer que no se culpe al factor humano, sino, presidente, a un tema imposible de soslayar. La fuerza del viento, un barco de 200 metros de eslora con una manga, creo que como de 40, ¿no? Imagínense usted con un solo movimiento. Ya, pero si hubieran responsabilidades humanas, ¿ustedes tienen la capacidad también para condenarla o para aplicar el castigo? ¿Y qué castigo sería? Gracias, diputado. ¿Me permite dos consultas muy breves? Y ahí no sé si alguien más tira otra consulta. La primera es, ¿cuántos terminales de esta naturaleza existen en Chile actualmente? Me imagino que debe haber más de uno. ¿Cuántos de estos terminales presentan incidentes? Y lo que quería consultar es que va en el tintero, la hora del incidente es de las 13:26. ENAP tiene la obligación, me imagino, de avisar de este incidente a ustedes. ¿A qué hora se produce eso? Sin perjuicio, si le responden al diputado, después voy yo, por favor. Bien, buenas tardes. Parto yo entonces. Bueno, efectivamente, de determinarse responsabilidades hay sanciones. Ahora hay que distinguir la sede en que esas responsabilidades, digamos, operan, porque esas responsabilidades pueden presentarse en un plano administrativo, que es el nuestro, pueden presentarse, como usted bien dijo, en un plano criminal, que es el de la Fiscalía, fundamentalmente, sin perjuicio de que pueden haber querellantes particulares, digamos, persiguiendo ese delito, concretamente es el artículo 136 de la Ley de Pesca, y también responsabilidades civiles tendientes a la reparación del daño causado, tanto reparación en naturaleza, que es lo que está contemplado ahí en la Ley de 19.300 de base del medio ambiente, y reparación pecuniaria, indemnización de perjuicios, que es la que contempla la Ley de Navegación. Lo que nosotros vemos es la responsabilidad administrativa, y eso se sanciona con multas pecuniarias, y esas multas pecuniarias pueden alcanzar, en los casos de los grandes derrames, digamos, hasta 1 millón de pesos oro. Esa es una medida un poco antigua. El peso oro, para que tengan una idea, está como a 5.000 pesos de circulación, o sea, 1 millón por... Los abogados somos muy malos para los números, así que no me haga hacer la multiplicación. Es 1 millón por 5.000. Ahora, no les digo que esa es la multa que corresponda, porque eso va a depender de la magnitud del derrame, y eso es precisamente una de las cosas que se está determinando por parte del fiscal marítimo. Para que puedan responder. Sí. No, solo agregar, presidente, si es que ya hay antecedentes previos, porque han habido otros casos de derrame, eso abrieron procesos administrativos y hubo conclusiones. Y esas conclusiones tienen que ser, de alguna manera, o conducir a instrucciones y modificación en actuar, revisión. Esas se aplicaron todas y no consideraron prevenir y evitar lo que sucedió hoy, porque yo me imagino que muchos de esos informes que ya deben estar resueltos y aplicados por la fecha en que se llevaron a cabo estos derrames. Entonces, a mí me parece que hay un proceso de supervisión permanente que a lo mejor no se está aplicando correspondientemente, o sea, que no está siendo adecuado, entendiendo que, a menos que no se haya hecho, esos informes llevaron a un cambio de conducta por parte de la empresa en cuestión. Mire, la verdad es que a mí me gustaría hacer varias preguntas, pero creo que es tremendamente importante que aquí hay una investigación y que dentro de esa investigación aparecen antecedentes que tienen que ver también con lo que se presentaba ese día en términos de los vientos,
el cómo cambiaron esos vientos, el cuál fue la información que ustedes traspasaron a ANAP en ese minuto, cómo fueron cambiando y ellos tenían la conciencia de que eso iba cambiando. Ahí hay un montón de situaciones que se producen desde el minuto en que se inicia el proceso hasta que se ocurre el derrame. Y por supuesto que como es parte de la investigación, usted hoy día no me podría contestar si en definitiva se hizo caso omiso del informe que decía que venía mal tiempo y que los vientos iban a exceder eventualmente la posibilidad de seguir en una acción como esa. Pero al mismo tiempo la empresa dice, el informe decía que sí se podía. Entonces, claro, eso va ahora directamente a la investigación, pero en el fondo aquí lo que vemos es que en el último derrame, no hay responsabilidades de ANAP. Ustedes dicen que se han estado haciendo cambios. Los cambios todavía no están ejecutados al 100% porque dice que todavía vienen en camino un montón de cosas que todavía no se han instalado. Por ende, ANAP hoy día no cuenta con todas las necesidades que se requieren a la luz de lo que ustedes ya vivieron en el penúltimo derrame, ni siquiera este. Entonces estamos al debe en esa situación, entre comillas, ¿no es cierto? Porque necesitamos de 100, por decirle, tenemos 80, nos faltan 10, por ser súper benevolente. Pero el tema es que hoy día las sanciones existen, las sanciones al parecer habrá que revisarlas y nosotros en ese sentido tendremos que trabajar y ver cómo podemos subir esas sanciones, porque al parecer no son sanciones, habría que analizarlo, verlo, por lo menos revisarlo, y por otro lado también el ver que en definitiva estas multas no llegan a la gente. No llegan a la gente. Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos hoy día la situación de Quintero o de Puchuncaví eventualmente hace un año atrás? Si parte de estos beneficios no llegan, ¿no es cierto?, a los pescadores, no hay un bono como en Chiloé que hoy día pueda sustentarlo en la medida de que hay una prohibición de sacar moluscos eventualmente y que están absolutamente contaminados según los últimos informes, que ustedes también tendrán esos antecedentes, y que también estamos sacando esa información a la luz, de jaivas y otros moluscos. Entonces, estamos en una situación crítica y por supuesto ustedes no tienen mucho que hacer en eso, porque no es el ente que tiene que decir qué se debería o qué no se debería hacer. Ustedes entregaron un informe hace mucho tiempo de reordenamiento de la bahía, cosa que no ha ocurrido. Ahí también hay un factor que incide en que este tipo de situaciones también puedan ocurrir, creo yo, porque se produce un estrés. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Para ir finalizando, no sé si pueden hacer cargo de las inquietudes que han surgido en esta segunda ronda. Bueno, ahí de la pregunta de si hay más terminales, cuántos terminales, efectivamente hay muchos más terminales, no solamente el de Quintero. Está con tantas cantidades, podría ser el de San Vicente, en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Isla Pascua, con estos sistemas de ductos submarinos. Las estadísticas de incidentes no las tengo, pero han habido. Si usted, en San Vicente sí, hubo un derrame de nave ahí el 2007, por ahí. Sí. Ahora, si quieren y necesitan esa información dura, yo se las puedo enviar por un documento. Sí. Ya se las mando, sí. Aquí. No sé si terminó de responder, no. Presidente. Entonces lo dejo. Ahí con respecto a lo que me preguntaba usted, hay un montón de cosas generales que se pueden aplicar obviamente para de que nosotros hemos sacado del Mimosa, que sé yo, de lo que pasó ahí, para otros terminales y para otros buques, pero este caso de las cosas que se reparan son bien particulares para el tema de la monoboya, que es distinto a estos terminales que uno se amarra y se fondea y llega al ducto al costado. Pero estamos en eso, o sea, nosotros hemos sido, con toda esta gente que ha venido a capacitarnos y a cooperarnos, hay muchas cosas que uno, con la tecnología que se pueden hoy en día aumentar la seguridad. Por ejemplo, hay recomendaciones de estos entes y organismos internacionales que recomiendan, porque siempre son recomendaciones de instalación de estas válvulas CamLock o estas breakaway, que son unas válvulas que cortan por secciones el tubo. Entonces si hay un derrame, de forma automática cortan y queda todo comprimido en un sector más pequeño y no hay tanto derrame.
esas son recomendaciones, pero nosotros en este estudio de maniobrabilidad se la estamos imponiendo a la empresa ENAP para que las instale en forma obligatoria. Entonces esas son cosas que y ahora, estas cosas, por lo que me preguntabas tú, tienen su tiempo. Ellos nos pasaron una carta Gantt, y nosotros cada cierto tiempo le decimos, bueno, ¿cómo vamos? Porque aquí se cumplió la fecha que ustedes deberían haber tenido estas válvulas instaladas o compradas. Entonces son válvulas que son, ustedes ven que son súper especiales. Entonces los tiempos logísticos también tienen sus retrasos y nosotros permanentemente estamos con ellos verificando cuándo las van a tener instaladas. Así que hemos sido más restrictivos en el sentido para tratar de evitar estos derrames en lo que mayor nosotros podemos. Y cambio de conducta, sí, yo creo que ENAP yo creo que también es una empresa que esto también le duele que se produzcan estos derrames. Yo creo que nosotros hemos sentido efectivamente una mejor conducta con respecto a las relaciones que hemos tenido con ellos. No sé si yo le duele. Otro terminal, bueno, estábamos... Esas son lo que ustedes me preguntaron. Los horarios. Y lo que me preguntaba la diputada Molina con respecto a los vientos, yo exprofeso no puse nada aquí de eso en mi exposición, porque es parte del sumario. Lo sé. Así es por que... eso no se lo pregunto. Pero después lo menciono. Así que no me voy a referir. Ya tendremos votación. Bueno. Y los horarios, ¿qué es lo que pasa? Que yo en la cronología se ve bien, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que pasa? El día viernes a las 21 horas el buque parte recibiendo este aceite pesado desde la refinería. Y el día sábado, a mediodía, a las 13, los horarios exactos, a las 13:26 se informa que se cortan las espías. Y ahí el buque parte con ENAP parando todo lo que es trapasige, cerrando el ducto y todo, y lo lanzan al agua. Ellos nunca supieron que se produjo esta rotura, porque la rotura se produce, es submarina, no es arriba, sino que ellos cerraron, pusieron la tapa al flanque y lo tiraron al agua, no salió a la superficie nada, porque este aceite se va al fondo, y el buque lo sacaron los prácticos y lo llevaron a fondear, y hasta el día siguiente todo el mundo está feliz y contento porque aquí no había pasado nada. Y el día domingo, o sea, estamos hablando de 24 horas después, hay unos procedimientos que cada vez que hay un aviso de mal tiempo, todos los terminales marítimos tienen que revisar con buzo sus terminales. Y ahí bajaron, el día domingo, no sé a qué hora, porque eso no lo manejo yo, alguna hora del día domingo bajaron, no tengo la hora yo, bajaron y se dieron cuenta de este derrame. Y ahí informaron a la autoridad marítima, al capitán de puerto, recién a las 15:26, un día. La pregunto yo y ya, ¿por qué bajan solo con mal tiempo? Esa es la pregunta que... no, presidente, a propósito de las medidas que ustedes recomiendan y que ahora entiendo que pueden mandatar también, si no me equivoco, están instruyendo a ENAP a cambiar la tecnología en relación a los ductos y poner compartimentado con válvulas. Bueno, no sé si ahora es una facultad que siempre han tenido o es nueva. Yo la desconocía y me parece bien. Pero como ustedes mismos mencionaron una serie de derrames que se han producido a lo largo de la historia de nuestro país en distintas partes, me imagino que cada una de esos derrames llevaron a procesos de investigación y entonces resolvieron conclusiones, medidas administrativas como recomendaciones o obligaciones. Cada una de esas. Entonces, me gustaría a mí, yo sé que a lo mejor ahora no es el momento, porque es un informe incontundente, aprovechar de tomar, presidente, el acuerdo oficial a que se nos presente ese estudio, que hay un estudio, o sea, que hay un informe más bien, de todas las investigaciones, más que las investigaciones mismas, las conclusiones a las que llegaron, con las recomendaciones y mandatos, y por lo tanto el estado de cumplimiento de cada una de esas recomendaciones. Si es que se cumplieron y si es que no se cumplieron, cuál es lo que hizo, qué es lo que se hizo el Estado de Chile o particularmente la gobernación, y si se cumplieron, si es que ha habido una supervisión de ese cumplimiento. Por una cosa es decir, sí, cumplimos, cambiamos esto, pero y uno va a revisar y resulta que el cambio de pieza no se hizo y está oxidada hace
7 años. Entonces, eso es obviamente una situación de riesgo y que tendría que ser evitada a propósito de fortalecer, como bien en la medida de que se fortalecen los mecanismos de fiscalización y supervisión, que entiendo lo que le corresponde a la gobernación. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputada Molina. Perfecto. Dentro de esa misma línea, ustedes planteaban que se había generado un estudio de maniobrabilidad, ¿no es cierto? Yo entendí, según lo que usted planteó, Osvaldo, que se había hecho a partir del penúltimo derrame que se había analizado y se habían hecho todos estos seminarios y finalmente se hace este estudio. Pero ¿se determinan plazos por los cuales la empresa deba ya tener instalado todos estos nuevas tecnologías o productos y eso nosotros podemos pedírselo? Porque también porque nosotros también necesitamos saber qué es lo que está pasando con la empresa. O sea, si la empresa necesita capital para poder invertir y tenían una carta GANI y plazos, ¿esos plazos se cumplieron? ¿Están instalados todo aquello que ustedes le exigieron en el minuto del último derrame? Esas son cosas que a nosotros nos interesa tener claridad. Gracias. Sí, efectivamente, diputada. Nosotros en enero tuvimos una reunión con ENAP, ya, donde vino el gerente de refinería y tuvimos reunión con el director general y el suscrito, y ahí le pedimos a ENAP que nos presentara una carta Gantt, de tal forma de que fuéramos supervisando nuestra función, que es, ¿no es cierto?, la de fiscalización, de que las nuevas medidas tecnológicas que se iban a implantar en la monoboya, quiero ser específico en la monoboya, ya se fueran cumpliendo. Y justamente ahora, en mayo, me correspondía a mí chequear en qué etapa estaban, así habíamos quedado con ENAP. Yo mandé un documento, fue contestado, y dicen ahí que en el mes de octubre, noviembre del presente año van a estar instalados las 3 medidas específicas que nosotros le exigimos, ¿ya? Y que ellos también estuvieron de acuerdo con nosotros, que es un sistema de monitoreo, de control de tensión de las espías de la monoboya. Eso, ¿perdón? Claro, con el último derrame, el penúltimo, el Mimosa, el de la monoboya. ¿Ya? Producto de esa enseñanza, continuo aprendizaje y mejoramiento del sistema, se determinó de que se tenía que instalar un control de tensión para ver el comportamiento de las espías. Eso, la entrega comprometida aquí a ENAP es el 25 de noviembre. Esa es la fecha exacta. La adquisición de las conexiones CAMBLOC para desconexiones de flexible y manifold, que hablaba el almirante, la empresa que provee este sistema lo va a tener el 14 de octubre del presente año. Y el sistema de BTS, control del tráfico marítimo, que nosotros tenemos uno, pero NAP va a instalar uno especialmente para el sistema de la monoboya. La entrega está comprometida para el 25 de noviembre. Y eso nosotros lo estamos haciendo cumplir, ¿ya? Y es un trabajo en conjunto que hemos hecho con ENAP. Bueno, yo solamente, si ustedes fueran tan amables de poder señalarnos, nos pueden informar respecto de los terminales, del registro de incidentes, y junto con eso, lo que decía la diputada Vallejos, de poder conocer, no el informe total, sino que cuáles son las conclusiones o recomendaciones que ha surgido a propósito de cada uno de esos incidentes. Porque, estamos hablando de todos los terminales, diputada, porque a mí lo que me llama la atención, o sea, así sin tener la información, a lo mejor puedo equivocarme, pero me llama mucha atención que este terminal en particular es que tiene muchos incidentes. Por eso quiero ver el registro, me gustaría conocer el registro que ustedes tienen en la materia, para poder analizar. Diputada. Cuando se provoca el derrame en San Vicente, creo que es el único derrame que logra finalmente beneficios que lleguen directamente a los pescadores, dentro de lo que fue la investigación. ¿Beneficio o ayuda? No sé, ayuda, por ponerle una palabra, algún tipo de compensación por el daño que generado. Sí. Al menos que las multas hayan ido a parar, no. Lo que sobre las multas necesariamente va a fondos generales de la nación sin perjuicio de lo que posteriormente haga Hacienda con ellos. Tal vez lo direccionó, pero que haya sido directo, no.
Claro, Pues- lo que pudo haber sido, claro, reparaciones, indemnizaciones. Ahora Puede que NAP haya entregado, porque según entiendo, Claro. los pescadores por primera vez recibieron una cantidad de dinero a partir de... Por eso, claro. Sí, sí, sí. Ahora, el primero haber sido el anterior de San Vicente, el donde hubo el incendio, Exacto. estamos hablando del año 90 y tantos, ahí hubo indemnizaciones, digamos. Sí, así es. Y el 2007 también tiene que haberlas habido, y bueno, y el caso del Mimosa recién está empezando civilmente, podríamos decir. ¿Eh? Claro, Y es que genera de una u otra manera ahí se genera Sí, se demoran estas cosas. una situación específica que da para pensar que podría darse en otro lugar también. Sí, claro. Gracias, presidente. Le agradezco. A don Otto Brugalski y don Rodrigo Ramírez por su asistencia y a sus ha sido muy ilustrativo colaboradores. poder tenerlos aquí en la comisión, sin perjuicio que cuando vengan a probablemente también los vamos a invitar porque a lo mejor hay alguna información que nos gustaría confrontar. ¿Perdón? Cuando termine la investigación. Bueno, cuando termine la investigación, si la diputada también le gustaría mucho poder contar con su presencia. Así que le agradezco muchísimo Va a poder hablar más. que puedan haber venido a participar de la comisión. Ha sido una información muy importante para todos los miembros, diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente. Yo la verdad es que sé que hay más preguntas, pero yo lamentablemente hay temas que no puedo contestar. Pero si se da después, podemos venir a hablar. Muchas gracias a ustedes.